And the central focus of today is spiritual exercises and other cosmovision and spiritualities. Cultural y cosmovisional de los diferentes lugares del planeta exige una adaptación en el modo de dar los ejercicios. Estemos abiertos al espíritu que nos guiará en nuestros intentos de discernir estas posibilidades y los límites también de estas confluencias y adaptaciones. La ponencia marco de hoy es los ejercicios espirituales ante otras cosmovisiones y espiritualidades. Impartida por Javier Meloni, jesuita, actual director de este Centro de Espiritualidad, Cova San Ignasi, en Manresa, España, en el cual vive desde hace 25 años, doctor en teología y licenciado en antropología cultural, miembro de Cristianismo y Justicia. Javier está especializado en espiritualidad ignaciana, en diálogo interreligioso y en mística comparada. Es autor de diversas publicaciones en cada uno de estos campos. Gran amigo. Cedo la palabra a Javier Meloni. Gracias por la sobriedad de la presentación. Bien. Vamos a ver. Mistagogía es el término que convoca este simposio para expresar que los ejercicios espirituales de San Ignacio forman parte de los caminos iniciáticos o de las iniciaciones místicas presentes en todas las tradiciones espirituales de la humanidad. Procede la palabra de mista, perteneciente a los misterios, y agía, lo que conduce. La vida es puro misterio. Cada existencia es depositaria de un abismo de infinitud que nos sobrepasa a la vez que contenemos. Ser excedidos por aquello mismo que abarcamos es la paradoja de la condición humana. Nuestra naturaleza se halla entre lo divino y entre lo cósmico, tríada que está presente en todas las tradiciones. Identifico la clave y el núcleo de la mistagogía ignaciana como el proceso que se va desvelando y revelando simultáneamente el misterio de Dios, el misterio de cada uno y el misterio del mundo en un proceso de unificación por medio de la identificación y la entrega del ejercitante a su vocación-misión. Y ello a través de la contemplación e interiorización de Cristo Jesús, modelo de la divina humanidad. En este sentido, los ejercicios no son solo una mistagogía, sino que son una cristagogía, utilizando un término del padre José María Rambla en un precioso texto de hace unos años. La pregunta que nos hacemos es en qué medida este proceso de entrega del yo al tú de Dios y al todo de lo real puede realizarse a través de referentes diferentes de los bíblico-evangélicos y a través de una relación diferente a la basada de un vínculo personal con Cristo. La cuestión es dilucidar en qué medida, a pesar de la diferencia cosmovisional, teológica y antropológica, es posible alcanzar el fruto que proponen los ejercicios, que es común a todas las iniciaciones místicas y a todos los caminos iniciáticos de la humanidad. Pasar de la autorreferencia egoica en la que nos hallamos todos cautivos para alcanzar la unión con el origen y la fuente de la realidad, lo cual se convierte en una ofrenda a todos los demás seres, no solo los humanos, sino también las demás criaturas de la tierra. Me voy a centrar en dos polos, porque no voy a poder, evidentemente, repasar todas las tradiciones y cosmovisiones, pero creo que hay dos polaridades que además son la base de las presentaciones que vienen a continuación. Las religiones de la tierra, las religiones llamadas teocósmicas, es decir, que su experiencia de Dios se realiza a través sobre todo de lo cósmico, y las religiones orientales o oceánicas, donde la relación básica no es de tú y yo,
sino que es una oceanización, digamos, una disolución del yo en el absoluto. Todas las budismo, taoísmo y muchas de las corrientes hindúes. Estos dos polos corresponden a algo muy significativo. Por un lado, las religiones teocósmicas o aborígenes, por la importancia que tienen hoy para que reconectemos con la naturaleza, vínculo que ellas no han perdido, ¿no? Las religiones o culturas aborígenes significa que están en los orígenes, aborigen, nos remiten a los orígenes y los orígenes están insertados en la tierra. Esas culturas y esas tradiciones no han perdido un vínculo que hoy es necesario para la supervivencia de los humanos en el planeta Tierra, por un lado. Y por otro, la aportación que hacen las religiones de Oriente es porque nos ayudan a hacer 3 desplazamientos. El paso de la entronización del sujeto occidental a una conciencia de sí que esté más allá del sujeto, del yo. ¿Qué conciencia de sí de nosotros podemos tener sin yo? Frente al peligro del narcisismo o del absolutismo que en Occidente hemos hecho del sujeto. Primer desplazamiento. El segundo desplazamiento es el paso de la mente al cuerpo. En nuestra fe, el catolicismo tiene mucho que ver con la doctrina, hay muchos puntos, hay mucha mente en nuestro modo de acercarnos a la fe, y en cambio ellos van directamente al cuerpo. Hay un desplazamiento inmediato. Cuando se empieza a hacer meditaciones orientales, pues lo primero que se hace es sentarse bien y respirar, y todo demás vendrá después. O sea, directamente hay un desplazamiento de pensar a percibir la corporeidad. Ese desplazamiento es muy inmediato y muy diferenciador. Y otro desplazamiento es el de la palabra al silencio. Es un desplazamiento también muy significativo. Vamos a ver esto cómo. Además de las religiones teocósmicas o aborígenes y las orientales, en algún momento voy a hacer mención del sufismo en un intento de acercarnos al Islam. Ante la gran dificultad que tenemos de dialogar con el Islam en categorías teológicas y todavía más ideológicas, veremos cómo a través de la vía espiritual se produce un acercamiento alentador. Toda vía espiritual, toda práctica iniciática tiene 2 polos, que es lo que voy a intentar, a ver hasta dónde puedo, porque el tiempo también es corto para mí, en temas tan extensos, en 2 áreas. Una es el recorrido. Toda mistagogía tiene un recorrido, y esto es la clave de los ejercicios. Hay 4 semanas y nos esforzamos en hacer un recorrido muy concreto. Luego podemos ser libres en el modo de extenderlo, de adaptarlo, pero hay claramente un recorrido. Por lo tanto, todas las mistagogías hablan de un recorrido y de unos medios muy concretos. Hay un modo de orar, unos textos con los que se ora, unas determinadas prácticas durante la jornada. Por lo tanto, un recorrido y unos elementos que son los que posibilitan el recorrido. Voy a intentar hablar de ambas cosas. El texto quedará escrito, llegaremos hasta donde podamos, ahí queda. El recorrido. Vamos a ver el recorrido. Primera parte. Mircea Eliade, en un texto muy importante que se llama Las iniciaciones místicas, donde tiene un estudio antropológico de una gran extensión y erudición, como son sus textos, sintetiza en 4 pasos todos los caminos iniciáticos de la humanidad, de alguna manera, en los cuales incluimos los ejercicios. En primer lugar, hay un apartamiento, es un tiempo de retiro, hay un apartamiento del tiempo ordinario, es una separación del tiempo profano, del tiempo ordinario, de la disolución de lo cotidiano, a un tiempo sagrado. Los ejercicios tienen un tiempo determinado y se buscan hacerlo también en un lugar determinado. Luego hablaremos de las adaptaciones, pero inicialmente hay un apartamiento, primero. Segundo, un descendimiento a las propias sombras o a los infiernos. Las sombras serían más personales, los infiernos tal vez sean más colectivos. En cualquier caso, hay un descendimiento a la sombra, a la oscuridad, a los infiernos. Tercero, hay un descubrimiento del nombre nuevo, hay una nueva identidad que se recibe, en algunos casos realmente con un nombre nuevo que se da. Y cuarto, hay un retorno al mundo con una nueva mirada y una nueva identidad, que es nuestro final, la contemplación para alcanzar amor. Vamos, a partir de estos 4 elementos, vamos a ver
cómo se ligan, cómo se relacionan, cómo se diferencian de otras mistagogías. El apartamiento. Los ejercicios abren un tiempo y espacios particulares. Tiempo y espacio se densifican y hay que descalzarse para entrar en este clima sagrado. Originariamente, los ejercicios están pensados para 30 días y esto no es banal, es muy importante. Todo lo demás son adaptaciones de 30 días, porque es el tiempo mínimo para que se produzcan transformaciones importantes y significativas, porque lo propio de toda iniciación, de todo rito iniciático, es de alguna manera la irreversibilidad. Cuando se ha vivido eso, ya no se puede ser el mismo. Para que eso suceda, al menos hemos de tener un tiempo amplio, y parte de las dificultades que tuvo San Ignacio con Mercholcano y algunos de los dominicos que criticaban los ejercicios es porque consideraban que en 30 días no se podían hacer los cambios que se supone que deseamos tener, ¿no? Por ahí iba la crítica del alumbradismo por parte de los sectores más tradicionales, porque se consideraba que 30 días, ¿cómo va a cambiar una persona en 30 días? ¿No? Bueno, eso es importante, este tema no es banal, no es banal. Y luego se supone que hay un espacio también para ello. Lo hemos visto, que hay situaciones en que eso no lo permiten, tenemos las adaptaciones en la vida corriente, pero en cualquier caso, aunque sea en la vida corriente, quien hace ejercicios en la vida corriente reserva un rinconcito de su casa, pone una pequeña imagen, o sea, también aparece un espacio sagrado y un tiempo sagrado, aunque sea la hora que dedica en la vida ordinaria a eso. Hay un recorte de tiempos y espacios para que se produzca algo significativo. No sé los presos por decirlos cómo lo hacen, pero a lo mejor en un arbolillo del patio o en un rincón, pues hay una imagen. O a lo mejor en la almohada, debajo de la almohada, aparece un lugar sagrado y eso ahí pasa algo diferente de lo que se hace en otros lugares. Bueno. Bien, en cuanto a la extensión de los tiempos, hay una gran variedad en las tradiciones iniciáticas de otros caminos. Hay desde, por ejemplo, 3 años de silencio que hacen algunos de los linajes budistas, 3 años. Hay meses más o menos regulados en las ermitas taoístas. Hay seshins en Zen, que pueden ser de semanas. Hay prácticas más extendidas y más llegadas aquí de periodos un poco más cortos, que son, por ejemplo, los 10 días del Vipassana, pero son 10 días muy estrictos, muy claros. Hay, no digamos, pues las semanas o los meses que se puede pasar en la selva o en las cuevas o en las montañas de las tradiciones aborígenes africanas, americanas, norteamericanas, mesoamericanas o sudamericanas. Eso quizás nos hablarán ellos. Vico a lo mejor nos hablará de cuánto tiempo, y depende también de cuál sea el rito. En los indios norteamericanos un momento importante es cómo alcanzar la gran visión, y son días de ayuno, son días de privación de agua y de comida y de incluso no dormir, y entonces bueno, pues eso puede ser una semana en situaciones límite, corporalmente límites, para que se produzcan aperturas que en las situaciones, digamos, de confort no se dan. Y eso toca un elemento muy importante también para nuestras casas, ¿no? Que en todo este tiempo especial de apartamiento hay una austeridad en el comer, en el beber y en el dormir. Y estos ayunos, vigilias y otras austeridades son inseparables de toda experiencia iniciática, porque supone establecer una relación distinta con nuestro cuerpo, con nuestros hábitos, con nuestros instintos básicos. ¿Qué nos pasa cuando no comemos? ¿Qué nos pasa cuando no bebemos? ¿Qué nos pasa cuando nos pican mosquitos? ¿Qué nos pasa cuando dormimos mal o nos levantamos a medianoche? Todo esto lo hemos ido dejando y nos hemos ido adormeciendo y hemos ido convirtiendo nuestras casas de ejercicios en hoteles de 3 estrellas. Esto es un inconveniente para la experiencia iniciática profunda. Es un grave inconveniente. No podemos olvidar, sin ir más lejos, que todo esto comenzó en una cueva aquí abajo y
y bueno, y estamos encima de la cueva. ¿Qué relación entre la cueva y estar encima de la cueva? Pues ahí tenemos un interrogante que hemos de poder también plantear con honestidad y seriedad. Y bueno, ahí está, ahí lo dejo. Bueno. Hecho este apartamiento, que requiere, por lo tanto, una interrupción del confort habitual, en busca de ese tiempo extraordinario que nos permita soltar nuestras identificaciones, ir a un lugar que no conocemos, porque si no, no hay mistagogía, sino que hay simplemente alargamiento de lo que ya sabemos y, por lo tanto, el tiempo no es diferente ni el lugar es diferente, el apartamiento con todo lo que significa. En los ejercicios se plantea el principio y fundamento. Importante, como se ha dicho, y lo es, porque en este distanciamiento se produce una perspectiva, se abre un horizonte. Si estamos en medio del bosque, en medio de la calle, pues no sabemos, no tenemos el mapa, ¿no? Apartarse, permitirse subir al cerro, subir a un lugar alto y desde allí ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en esa toma de conciencia de dónde venimos, hacia dónde vamos, es donde se propone un camino, una mistagogía. Pero antes hay que tomar conciencia de esta procedencia y de esta finalidad. En el principio y fundamento se nos dice que el ser humano se salva a sí mismo, es decir, alcanza su realización o su plenitud en la medida que establece una relación personal de apertura, alabando, de recogimiento, reverenciando y de entrega, sirviendo a Dios nuestro Señor. Este horizonte de principio y fundamento contiene el movimiento fundamental del instinto religioso universal. El ser humano se halla entre un origen que no procede de él mismo, es creado, hay una inmensidad que le precede y tiene un término, una finalidad que le trasciende. Existe para un poro, para un para. En el modo de transitar esta procedencia de la que uno se recibe y de esa finalidad hacia la que uno se entrega está el desplegamiento de toda mistagogía, de todo camino. Ahora bien, cuando en el principio y fundamento aparecen estos tres verbos, el ser humano es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor, cuando se conocen otras religiones y cosmovisiones, uno cae en la cuenta de que estos tres verbos, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, pertenecen a una determinada imagen de Dios. Tras ellos subyace una divinidad soberana y masculina procedente de una cosmovisión patriarcal y jerárquica, fruto de las monarquías soberanistas de Medio Oriente de hace unos 3000 años. Época en la que se gestó la imagen bíblica de Dios y que es reforzada en San Ignacio por una mentalidad y experiencia cortesana y masculina tardomedieval y renacentista. O sea, que lo que es universal en su desplegamiento no es universal en su formulación. Y citando a James Hanvey en su intervención, que a su vez citaba a Charles Taylor, en ese Dios hoy es difícil creer. En esa imagen, ese modo de presentar a Dios, una mentalidad secularizada, así ya no lo puede concebir. Por tanto, ya en la primera frase tenemos un sí, hay un desplegamiento de origen y de procedencia, pero el modo en que es formulada, eso es particular. Y eso hay que interpretarlo en ciertos contextos. En el nuestro ya no, porque lo conocemos, pero en muchos otros contextos sí que hay que interpretarlo. Y luego, en el cristianismo, esa figura monoteísta y soberana de Dios toma el rostro de Jesucristo, ¿no? Que por un lado acerca esa majestad divina, pero al mismo tiempo es antropomórfica, es un rostro humano. El acceso al absoluto se hace a través de un ser humano de 30 años y judío y masculino, hombre. Es la forma Christi, la forma Jesu, ¿no? Que configura los ejercicios que se basan en el relato bíblico y en la contemplación de la vida de Jesús. ¿Es posible otro modo de relación donde se transite ese horizonte de procedencia y de entrega por otros caminos que no sean a través de esta pauta?
En la mayoría de las prácticas orientales, la apertura al todo se produce sin relación yo-tú, porque el yo y el tú son relativos. Y sin embargo, esta desaparición del yo y del tú no es una aniquilación despersonalizante, sino que lleva a la compasión y a la sabiduría. Y en las religiones aborígenes o teocósmicas, el acento de Dios no es antropomórfico, es cosmofórmico. Tiene formas de animales, de montañas, de nubes, de tormentas, de signos del cielo. En ellas, la desactivación de las tendencias egocéntricas viene dada por la relación con las fuerzas de naturaleza, con todo el poder y la belleza que contienen. Es en estas manifestaciones donde acontece la experiencia de lo sagrado y donde el ser humano se descubre como custodio de su entorno, no como dominador ni señor. Por tanto, estamos en marcos muy diferentes de esa enunciación de principio y fundamento que nos parece obvia para nosotros, pero que cambia de contexto. A ver, ¿cómo lo traducimos manteniendo el movimiento, pero hasta dónde podemos cambiar el lenguaje? Y cambiar el lenguaje es cambiar el dinamismo o favorecerlo, ¿no? Ahí están las cuestiones que tenemos planteadas. Vamos a ver, un poco, no me podré detener tanto, vuelvo a decir que el texto lo tenéis escrito. Descendimiento a los infiernos o a la propia sombra, que es la primera semana y que es el segundo paso de la iniciación. Hemos dicho apartamiento, segundo, descendimiento a la sombra. Toda iniciación comienza por despejar los obstáculos que bloquean el camino. Y ahora, un principio universal. Solo lo que emerge a la conciencia puede ser liberado. Y para ello hay que sumergirse en las profundidades del propio inconsciente y hay que descender al reino de las sombras. La primera semana pretende hacer consciente al ejercitante de las consecuencias de transgredir el orden universal, con el consecuente efecto que causa el desorden personal, lo que llamamos pecado, y el dolor que este desorden provoca en uno mismo, en los demás seres humanos y en los demás seres de la creación. Se trata de tomar conciencia de la caída hacia el no ser, el desequilibrio que provoca en todos los seres el alejamiento de la fuente. Todas las tradiciones, todas las culturas tienen unos mitos originarios, mitos sobre los orígenes que hablan de un modo u otro, como nuestro relato bíblico, de que por un lado el mundo tiene un gran potencial y está dado y creado para nuestra disponibilidad y que de un modo u otro se produce una ruptura, un desorden, un cataclismo, una interrupción de ese orden primigenio. Y tratan también de explicar por qué. ¿Por qué ese desorden en el orden inicial? ¿Qué es lo que provoca ese desorden? Bien, pues según el relato bíblico, es por la pulsión de apropiación de que aquello que es don, todo es vuestro, pero hay algo que no os pertenece y no lo podéis tomar. Si lo agarráis, fruto del árbol de la vida, se os hará en pedazos. Se hará en pedazos el fruto, el árbol, vuestra mano y todas vuestras relaciones. Saltará en 1000 pedazos el Edén, ese Edén que está en todas partes y en ninguna. Ese exilio que está en ninguna parte y en todas. Depende cómo vivamos nuestra relación con lo otro. Bueno. Bien, pues resulta que quizás la diferencia fundamental entre Oriente y Occidente, entre las tradiciones bíblicas, judeocristiana y las orientales, es que se consideran en la tradición bíblica que ese movimiento de apropiación es consciente y responsable, somos responsables de ello y por lo tanto somos culpables, la culpabilidad nos responsabiliza y en cambio en Oriente no se habla de culpabilidad, sino que se habla de ignorancia. Avidia es la palabra y avidia significa no ver, no entender, no hay visión, no hay comprensión. Y por lo tanto,
son diferentes los modos de hacer emerger la causa del desorden. En el caso cristiano y de los ejercicios, como somos responsables, la idea es que somos responsables, pues se nos confronta con nuestra propia vida, con el relator de los orígenes, para descubrir nuestra responsabilidad en ese desorden. Y podemos decir que es una terapia de choque. Nos confronta con el relato original, nos confronta con nuestra vida, incluso con el infierno. La meditación del infierno como la consecuencia última de vivir en el absoluto del yo. Todo es un infierno. Creamos infierno y provocamos infierno. En cambio, en las tradiciones orientales, como la mente no puede acceder a su propia ignorancia, porque es ignorante de su propia ignorancia, por lo tanto la mente no puede reflexionar sobre sí misma, porque no tiene de perspectiva, ¿qué hace? Se silencia y en el silenciamiento de la respiración o de un mantra o de lo que fuere, va emergiendo del fondo del subconsciente la sombra, el desorden, que está inscrito en nuestro cuerpo, en dolores que van a emerger, está inscrito en nuestra memoria, en imágenes que van a aparecer, y en este ir abriendo desde esta acogida del aquí y el ahora, desde el interior va apareciendo todo el desorden que provoca lo que en el budismo también se considera el origen de todos los males, que es el apego. El apego es lo mismo que la apropiación. Y todo causa de sufrimiento es porque nos apegamos a las cosas y no sabemos vivir sin ellas, y como no sabemos vivir sin ellas, las arrancamos a los demás. Y todo eso es el desorden del Dharma, que dicen ellos, ¿no? El orden eterno de las cosas. La primera semana, los frutos de las primeras semanas son dos: la conciencia de este desorden y la posibilidad de la restauración de eso que se ha ido roto, que es el perdón, la conciencia del perdón. Conciencia del perdón es que hay mucho más por recorrer de nosotros mismos, que nuestras falsas identificaciones nos secuestran, nos confinan en un rincón de nosotros todavía autoculpabilizándonos más, y el perdón abre a través, en forma cristiana, de un abrazo, del abrazo del Padre, pero hay otras formas de abrir a la reconciliación de todo aquello que está más allá de lo que yo he vivido y de toda la posibilidad que hay para vivir todo lo que está más allá de mí. Es decir, la reconexión con la fuente abre un horizonte por recorrer cuando se ha descubierto la falsa identificación con lo que uno creía ser. Hay que pasar de alguna manera por la conciencia de no ser para empezar a ser. Tercer momento de toda experiencia iniciática, después de este descendimiento a las sombras, de eso que uno aparta porque le asusta, pero resulta que es aquello de sí mismo que niega y solo abrazándolo lo puede incorporar. Entonces, la persona completa puede recibir un nombre nuevo, el nombre nuevo. Este nombre nuevo en los ejercicios es todo el recorrido de la segunda semana, donde se va a hacer la elección, y esa elección es la escucha de esa llamada personal, única e intransferible, que Dios a través de Jesús nos comunica para seguirle, para amarle y seguirle y devenir aquello por lo cual hemos venido a la vida. Esa es la elección, ¿no? Tan bellamente expresado en ese libro de Albert Alfonso sobre la vocación personal. Bueno, los ejercicios se pueden hacer con muchas claves, pero una de ellas bellísima es esto, ¿no? Como la segunda semana confluye en la elección, que es la escucha de aquella llamada. Escuchamos una llamada porque nosotros mismos no somos capaces de reconocerla desde nosotros mismos. Él nos llama hacia aquello que todavía no somos, aún ya siéndolo. Pero desde nosotros no lo podemos ver, nos llama desde fuera, porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Eso es toda la apertura, ¿no?, de la segunda semana. Bueno, pues resulta que en otras tradiciones también existe esto. En el mismo hinduismo, que acentuará después la disolución del yo, pero no es cualquier disolución del yo. El yo se diluye después de haber sabido, después de tener conciencia de quién es. Se habla, por ejemplo, de sattva dharma, es decir, el arte de cumplir el propio deber, la propia llamada
el propio cometido. Es aquello por lo que la naturaleza da a cada ser humano y que puede realizar de manera espontánea para vivir su lugar en el mundo. El gran Dharma, el orden universal, se realiza a través del pequeño Dharma de cada uno. En la medida que uno está en su lugar en el mundo y hace aquello para lo cual ha venido a la Tierra, entonces produce orden en torno a sí y produce un orden cósmico, porque el microespacio de cada uno tiene consecuencias macroespaciales, ¿no? En lo pequeño está el todo y el todo está en lo pequeño. Por lo tanto, la adecuación a mi orden pone orden en el mundo y eso consiste en la llamada personal, en esa escucha personal. Y en el Islam se habla del sir, el secreto de Dios. Cada uno es un secreto de Dios que solo uno puede reconocer desde la profundidad de su corazón. Cada uno tiene una relación única con Dios porque somos únicos. Y en la medida en que descubrimos esa relación con Dios, manifestamos un aspecto de Dios. Cada uno es la revelación de un secreto de Dios. Eso es cercanísimo a nuestra vocación personal, ¿eh? Con la dimensión teológica, teofánica que tiene. Cada uno es una teofanía de un nombre de Dios. Dios tiene no solamente los 99 nombres de Allah, sino que cada uno es un nombre de Dios secreto. Y en la medida que alcanzamos la diafanía de nuestro ser, nuestra vida es la revelación de ese secreto. En las iniciaciones tradicionales consiste en recibir un nombre nuevo, el conocimiento de la propia identidad, lo cual se hace a través de la interpretación de determinados signos del entorno, sean terrestres o celestes, pues las constelaciones del nacimiento, como nos explicarán a continuación, las constelaciones de ese momento en el que uno se halla, la aparición de animales en el momento que pues aparecen águilas o serpientes o mientras se hace el retiro aparecen animales. Esos animales no son casuales, sino que son causales, es decir, son en esa interconexión de todo con todo aparece una serie de signos que hay que saber interpretar, no de una forma racional, sino de una forma analógica y participativa. Y entonces, y también a través de cómo uno reacciona ante determinadas pruebas, ¿no? Ante una determinada prueba de ayuno o de exposición al peligro, pues uno reacciona con inteligencia haciendo una trampa, el otro reacciona con fortaleza pues derrumbando un árbol, el otro, según cómo uno reacciona ante la dificultad, tiene señas de su identidad, ¿no? Y eso es lo que acompañadamente uno descubre su lugar en el mundo y su modo de ser en el mundo. Bien. Y así recibe un nombre nuevo. En los ejercicios, pues es todo el descubrimiento, discernimiento de la llamada personal. ¿Qué es el centro estructural de los ejercicios? Primera semana despeja los obstáculos, segunda semana dispone para el discernimiento y, al menos en la estructura teórica de los ejercicios, es al final de la segunda semana donde se hace la elección. Bien. Según las diferentes escuelas, se habla de que la vía purgativa es primera semana, la vía iluminativa para conocimiento de nuestro Señor, para más amarle y seguirlo, o sea, cuanto más conozco al Señor, más me conozco a mí, más voy conociendo mi lugar en el mundo, mi llamada, y todo eso concluye en la elección, y la elección es el inicio de la vía unitiva, no expresada explícitamente, pero se ha dicho, ¿no?, que la elección es el nombre ignaciano de la unión. Cuando nos entregamos a Dios en eso que sentimos que es su voluntad, esa entrega a través de esa llamada es el inicio de la vía unitiva, porque hacemos su voluntad. De tal manera vamos haciendo su voluntad que nos convertimos en su voluntad. No se trata solo de hacer, sino de ser su voluntad. Pero solo podemos serlo si estamos en el núcleo de nuestro ser. Y eso es lo que es la llamada, la vocación, ¿no? Bueno, pues aquí comienza otra etapa en los ejercicios. Aquí se produce un punto de inflexión importantísimo, tan importante como empezar los ejercicios. Cuando se termina la lección, se entra en otro clima. Se entra en clima de vía unitiva. No es explicitado así en los ejercicios, pero sí implícito, porque uno ya no va a orar con Cristo crucificado, a identificarse con Él, no lo tiene
se acerca a Él, y en ese acercar, en primera semana estamos ante Cristo, ante el Cristo crucificado, en segunda semana hemos estado con Jesús, y ese con Jesús llega hasta la pasión. ¿Qué significa esto? La divinidad se esconde, es la clave hermenéutica, se lo repitió desde el principio James Hanvey y se ha ido diciendo, la divinidad, Dan también lo dijo, la divinidad se esconde. ¿Qué es lo que se esconde? ¿Qué es lo que se esconde? Se esconde todo. Es la muerte. La muerte, pero ¿la muerte de qué? De lo que uno ya sabía, de lo que uno había preconcebido, de lo que uno había esperado. Uno llega a Jerusalén con el gozo de Ramos, digamos, con el gozo de la elección en sus manos. Aquí está, Señor, aquí me tienes, aquí estoy. Vale. Pues ahora comienza otro ciclo, tan importante y tan radical para descender a otro lugar más profundo que aquellas primeras sombras. Porque aquellas primeras sombras eran oscuras, pero las sombras en las que nos vamos ahora a adentrar son luminosas, pero lo son después de haberlas atravesado, no antes. Me explico. Y esto está bellamente representado por la entrada de Jesús en Jerusalén. Jesús se va acercando al templo, supuestamente donde está Dios en el Sancta Sanctorum, y cuanto más se adentra en el templo hasta llegar al corazón de lo que no se podía acercar, es expulsado fuera. O sea, nos adentramos hacia un lugar pensando que es Jerusalén, hacia donde hemos de ir, y somos expulsados de la ciudad de Jerusalén porque lo que es sagrado no está dentro, sino que está fuera. En verdad está en todas partes. Pero cuando lo hemos secuestrado ya no puede estar dentro. Entonces nos acercamos hacia el Dios secuestrado por nosotros mismos. Y Dios mismo nos expulsa del lugar donde Él no puede ser secuestrado. Y por eso la divinidad se esconde. Nuestra idea de la divinidad se esconde. Nuestra idea de nosotros mismos se esconde. Nuestra idea de cualquier forma de mesianismo se esconde. Dios no se manifiesta. El Dios cercano resulta ser un Dios lejano, el Dios misericordioso aparentemente es un Dios sacrificador, el rostro extraordinario de Jesús queda deformado en un cadáver que sangra y hace espasmos de muerte, y el mundo entra en tinieblas porque nadie puede soportar semejante tristeza, semejante catástrofe, ¿no? Y allí donde todo se derrumba, es allí donde todo recomienza. Y esto es lo que hace que el camino sea mistagogía, porque si es misterio de Dios, misterio de nosotros mismos y misterio del mundo, no puede ser evidente, si no, estaríamos en un catecismo, en una catequesis. Bien, está bien, catequesis tiene su momento, pero los ejercicios no son una catequesis, ¿no? Son una experiencia iniciática que implica la muerte, el descendimiento a las primeras sombras, para que completos, no parciales, para que completos muramos a lo que creemos que somos, incluso con sombras incluidas. José, ayer también presentando, antes de ayer, me sabe mal que no esté aquí, pero como lo oirá, ya lo escuchará, hizo una preciosa exégesis de, en el autógrafo, cuando se presentan los misterios finales, la muerte de Jesús, se dice Jesús, está escrito Jesús desmamparado. Y Dalmases considera que es un fallo, un error, que es Jesús desamparado. Y José decía, no es desamparado, es desmamparado. Esa M lo cambia todo. Esa M muestra en qué lugar del camino iniciático estamos. Porque desde una clave, antes de morir, podemos sentir que Jesús está desamparado, como nosotros nos sentimos desamparados ante la muerte, ante las diferentes formas de muerte. Pero si atravesamos esa Pascua, ese estrecho paso iniciático que lleva a la resurrección, resulta ser que el lugar del desamparo es el lugar de la revelación. No hay mampara. Jesús se revela. El lugar donde se oculta es el lugar donde Dios empieza a revelarse desde sí mismo.
Jesús sin mampara, sin velos. El velo del templo se rompe y ¿dónde se manifiesta? Ahí donde parece que está más oculto, pero donde está más oculto es donde está más manifiesto. Es la revelación de la cruz, ¿no? La revelación de la cruz. ¿Quién es Cristo? Es la pregunta, es irrenunciable que decíamos, por supuesto que es irrenunciable, pero depende, es irrenunciable Cristo, pero no nuestras imágenes de Cristo, que no son lo mismo, ¿no? Nuestras imágenes de Cristo no son Cristo. Y nuestra doctrina sobre Cristo tampoco es Cristo. Cristo es el encuentro de dos vaciamientos. El encuentro de lo divino en lo humano y en lo humano en lo divino. O sea, no solo quién es Cristo, Jesús, sino qué es Cristo. ¿Qué es el vaciamiento total por amor? Y en ese vaciamiento tiene un rostro. Claro, el rostro de Jesús, por supuesto. Lo que nos hace cristianos es que a través de ese rostro activamos también el potencial de nuestra entrega. Pero hay otros caminos, tal vez, o sin tal vez, pero no los conocemos. Bueno, en el Zen se habla de la gran muerte del yo. Es el momento de la pasión. Y en el sufismo se dice, me atormenta el yo que hay entre tú y yo. Apártalo de en medio, que ningún yo soy se interponga jamás entre los dos. Al-Jalaj, siglo X. Entre tú y yo hay un yo que me atormenta. Apártese de mí, apártese de nosotros ese yo soy. ¿Qué queda de nosotros sin yo? ¿Qué queda del agua de la gota cuando cae en el estanque? Pierde su contorno, pero la acuidad de la gota sigue estando. ¿Nosotros somos el contorno o la sustancia que hay dentro de la gota? Bueno, somos las dos cosas, evidentemente, porque por eso estamos individualizados. Pero hay una falsa identificación que es la que se rompe, la que se rasga como el velo del templo, también se rasga en nosotros. No solo se rasga la imagen de Dios, se rasga también la autoidentificación que tenemos de nosotros mismos. Eso se rasga también en la pasión. Y entonces aparece la resurrección. Y la resurrección, voy avanzando porque creo que voy con mucho retraso, pero no importa. El Cristo resucitado es y no es el mismo que Jesús de Nazaret. Claro que lo es, pero también no lo es. No es una regresión hacia atrás. Cuando María lo reconoce y lo quiere atrapar, Jesús dice, no me toques, no me retengas hacia atrás. Eres tú quien tiene que venir a mí, no yo hacia ti. Y ese Cristo se manifiesta, como ayer se nos dijo muy bellamente en la homilía de Montserrat y en otros momentos, de muchas maneras. El resucitado no es evidente en ninguna de sus iniciales apariciones y cuando lo han reconocido desaparece, para que no se queden fijados en solo una manifestación. Cada aparición está sucedida de una desaparición. Estoy entre vosotros, pero no me cosifiquéis, porque soy mucho más de lo que pensáis que soy. Como vosotros mismos sois mucho más de lo que pensáis que sois, ¿no? Como el mundo es mucho más de lo que pensáis que veis, ¿no? Esa es la muerte, donde todo ha sido oculto para que todo pueda ser manifestado en otro orden. Es otro nivel ontológico, hay una ruptura de nivel. Y entonces, ¿a dónde nos llevan los ejercicios? A la apertura de la contemplación para alcanzar amor, donde el Jesús resucitado asciende también en la mistagogía de los evangelios, porque los evangelios se pueden leer como una catequesis, pero también los mismos evangelios son mistagogía, ellos mismos lo son. La ascensión al cielo es el dejar paso a una forma determinada de manifestarse de Cristo para decir, y a partir de ahora, me veréis en todas partes porque os doy el mismo espíritu que a mí me ha hecho ser ungido, el Cristo, ¿no? Nos pasa el relevo de lo que él ha recibido. Sed lo que yo he sido, porque sois lo que soy.
pero eso nos provoca pavor. Es mucho más fácil adorar el fuego que convertirse en fuego, porque el fuego quema. El fuego lo pide todo, que es lo que hacemos al final de la contemplación para alcanzar amor. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi inteligencia. Tómalo todo. Solo te necesito a ti. ¿Y qué soy yo cuando todo lo que soy es el lugar de Dios en mí? Soy yo, pero ya no soy el yo que pienso que soy. Soy la manifestación del único bajo mi forma única también, para servir al mundo, ¿no? Entonces, la cristagogía de los ejercicios culminan en que aquel que ha sido objeto de contemplación a lo largo de los ejercicios se ha ido interiorizando de tal manera que al final uno está en locus Christi, en el lugar de Jesús, en el lugar de Cristo. La contemplación para alcanzar amor no tiene a Jesús ni a Cristo como objeto de contemplación, sino que es el sujeto desde el cual contemplamos el mundo. Tomad, Señor, y recibid son las palabras casi de la Eucaristía. Tomad y comed, tomad y bebed. Nos hemos convertido en Cristo para el mundo. Y si nos hemos hecho uno con Él y Él lo es todo, pues resulta que también nosotros lo somos todo en Él. De nuevo, nos asusta, con razón, porque lo pide todo. Pero pensamos el final sin estar en el final, y por ello nuestros pensamientos son cortos. Nuestra teología es corta porque habla del final sin estar en el final, y nuestras palabras son muy insuficientes, y creemos demasiado en nuestras palabras. Y lo que hace la mistiología es saltar en mil pedazos las palabras que ya no sirven, no sirven. Nos sirven para el principio, nos sirven para orientarnos, pero para hacer verdaderamente el camino místico, la iniciación mística, que son los ejercicios, acaban en estado de ofrenda. Y estado de ofrenda es al mismo tiempo estado de receptividad, donde Dios está presente en todas las cosas, emergiendo desde dentro del mismo de las formas del mundo, y Dios está descendiendo hacia lo alto en forma de belleza, justicia, en forma de todo aquello, tanto que asciende como que desciende, ¿no? A ese lugar frontal y originario tienden todas las iniciaciones místicas de la humanidad. Y me permito leer una Upanishad que creo que es exquisita. Dice así: aquello que es distinto de lo conocido y que está más allá de lo desconocido, eso es lo que escuchamos de los antiguos maestros que nos lo explicaron. Lo que no puede expresarse en palabras y sin embargo es por lo que las palabras expresan, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede pensar con el pensamiento y sin embargo es por lo que el pensamiento piensa, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede ver con los ojos y sin embargo es por lo que los ojos ven, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede oír con el oído y sin embargo es por lo que el oído oye, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede respirar con el aliento de la vida y sin embargo es por lo que ese aliento respira, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Entonces, la mistagogía convertida en cristagogía nos llevan al mismo lugar de Jesús, que es la conjunción de lo divino, de lo humano y de lo cósmico en estado de entrega. Y en ese lugar que es Jesús, entonces todo está abierto. Y Jesús, Cristo, nos da la clave hermenéutica para discernir en qué medida las diferentes vías iniciáticas de la humanidad conducen al mismo lugar donde
donde Él está. Pero si nuestro camino no es un camino hacia Él, sino que estamos donde Él está donde está todo, hacia donde llega todo, ¿no? Por tanto, Él está en todos los caminos. No de cualquier manera, por supuesto, no de cualquier manera, pero no me da tiempo para especificarlo más. Termino en decir lo siguiente. Por lo tanto, los ejercicios terminan en un punto de partida. Ahí donde terminan, comienzan, con una nueva manera existencial de estar ante todo. Y entonces, y esto es muy importante para la práctica en la que nos encontramos, la pregunta es, cuando hemos llegado a la contemplación a alcanzar amor, ¿qué hacemos los años siguientes? ¿Qué ejercicios seguimos haciendo? ¿No? Bueno, hay 4 posibilidades. De hecho, ¿no? Una es la habitual, ¿no? Que es repetir de año en año el recorrido, porque no es repetición, es imposible la repetición. Cada año hacemos la repetición como el ciclo litúrgico, por lo tanto no es repetición. O sea, recorremos el mismo ciclo en profundidades diferentes en función del lugar en el que estamos. Eso es muy legítimo y todos recibimos mucho bien de esa práctica, sin duda. Otra posibilidad es identificar en qué momento del recorrido estoy. Estoy necesitado de escuchar mi sombra, puedo dedicar 8 días a descender en más profundidad a la sombra. Estoy en el momento de escuchar mi nombre, mi nueva identidad, centrar en ese momento de renovación de identidad. O estoy en el momento en que hay que soltarlo todo y dejar que la divinidad y yo mismo se esconda todo, no porque uno lo elija, sino a lo mejor porque ya estamos en la situación llamada noche oscura, ¿no? Pero noche oscura de aquello que pensábamos que sabíamos, porque esa noche se convertirá, cuando Dios quiera, en la noche, oh noche amable, oh noche más amable que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amado en el amado transformada. Lo que es noche se convierte día. Depende en qué grado estemos aferrados a lo que pensamos que conocíamos. Y termino, la 4ª opción es, a lo largo del recorrido han ido cayendo palabras, imágenes, discursos. Tomad y recibid memoria, libertad, y se va haciendo una oración cada vez más silenciosa. Y entonces aquí aparecen las vías del silencio, ¿no? La vía del silencio que nos explica Karen a continuación, la vía de Franz Jalix, o prácticas silenciosas, bueno, que ahí está, pues hasta qué punto son ignacianos, cuando está ya en ese silencio, forma parte de la tradición ignaciana, se ha soltado la tradición ignaciana, es la prolongación de la oración ignaciana. Esos son los temas que hoy tenemos pendiente de ir dialogando. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta presentación. No queremos agregar nada, nos ha movido muchísimo y sé que tenemos preguntas porque sé que esto nos ha tocado el corazón a todos. Entonces, desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, pero 1 o 2 preguntas. Sí, miren. Adelante. Javier, muchas gracias por la... Muchas gracias, Javier, de verdad, por la presentación, que será mucho más larga escrita, porque no has hablado nada de los medios, por ejemplo. Ni tampoco sé si vas a hablar del resultado. Quiero decir, yo estoy convencido de que los ejercicios espirituales son una mistagogía, no la mistagogía. Y en las demás cosmovisiones y espiritualidades, como bien has explicado, has señalado, aparecen otras mistagogías que estoy convencido que son muy válidas. No sé si el resultado final que se buscan con esas mistagogías cuando la persona vuelve al mundo es la misma. Yo no conozco otras cosmovisiones, pero fijándome en el cristianismo, puedo entender que los protestantes se ayuden de los ejercicios. Me costaría mucho más pensar que las iglesias orientales cristianas
se puedan ayudar de los ejercicios de la misma manera. Porque los ejercicios de alguna forma nacen en la visión, llamémosle, católica. Es fácil entender por qué la teología de la liberación es católica y no oriental. Los orientales nunca van a ir por ahí, creo yo. De orientales cristianos hablo. En ese sentido, no sé si tú te planteas o aparecerá o qué piensas sobre el resultado. El sujeto que sale de los ejercicios es un sujeto apostólico, es alguien que quiere de alguna manera trabajar con Cristo y cambiar el mundo. ¿Eso ocurre también con las otras mistagogías? Mira, yo formulaba así el final de la cristagogía. La cristagogía de los ejercicios hacen que culminen en la fuerza unificadora que permite que cada acto y cada momento confluyan lo divino, lo frontal, lo humano en un acto de libertad, en amor y en conciencia, y lo cósmico, la concreción de este mundo que hay que transformar. Ello convierte al ejercitante en alter Christus, en un movimiento inacabable de receptividad y de ofrenda y de receptividad, no solo para alcanzar amor, sino para permanecer en el amor. Entonces, sí, está muy bien lo que dices y es verdad que en los ejercicios, y esto es propio quizás de la catolicidad en ese sentido, ¿no? Es que esa transformación personal sea para la transformación del mundo. Ahí está, yo creo que la ignacianidad específica de la cristagogía ignaciana. Tienes razón. O sea, esa unión con lo divino, digamos, con Dios, a través de Cristo, es para ese servicio al mundo, esa transformación del mundo. Este acento yo creo que sí, que es sin duda una de las especificidades de los ejercicios ignacianos. Y es verdad, y es interesante lo que has dicho, que es verdad que quizás una cierta sensibilidad religiosa sería más reticente o le costaría más este aspecto de compromiso de transformación del mundo. Gracias. ¿Una más? Bueno, vamos, creo, lamentablemente por el tiempo, vamos nada más una pregunta más para poder pasar a un descanso, aunque sabemos que queremos escuchar a Javier por mucho tiempo. No. O James, James y... Muy bien, dos preguntas, que ya tiene sus manos levantadas. Muchas gracias. Gracias, Javier, como siempre, excelente, una maravilla. Una pregunta a partir de mi formación profesional psicoanalítica, con respecto a la primera sombra no luminosa. Tú hablas del apego como, digamos, la raíz de la sombra. Y bueno, me suena la teoría del apego de John Bowlby, attachment en inglés, que es verdaderamente la base de la relación. El bebé se apodera del pecho, capta. Y todos nosotros, cuando estamos en una situación de inseguridad, necesitamos el apego. Y creo en la relación del ejercitante con la persona acompañante, el apego es algo que se discerne. No es un pecado. Digamos, cómo evolucionar desde lo que llamas el instinto del apego hacia la libertad. Pero otra vez, el apego es la base de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos. Perfecto, gracias. La pulsión de apropiación. El problema no está en el apego, sino en la apropiación del objeto al que me apego. En la apropiación es donde está el bloqueo. Y eso es una pedagogía para que ese apego necesario, psicológicamente indispensable, no deje de tal manera indefenso que la persona se rompa. Entonces, ¿cómo hacer que ese apego sea también una desapropiación y permita al otro ser? Ahí está, yo creo que ahí está el punto. Y brevísimamente, tenemos solamente unos segundos para esta última pregunta.
Well, thank you very much, Javier. This is a new area for me, part of my responsibility. Gracias, Javier. Este es un nuevo ámbito para mí. Yo me fijo en el diálogo interreligioso y sé poco de ello. Así que muchísimas gracias por esta charla, por esta presentación. Mira, voy a hacer dos preguntas. Supongo que solo tendrás tiempo de responder una. Pero una es una pregunta muy tradicional y supongo que tienes una respuesta muy adecuada. Es el tema de la gracia. Creo que otras religiones tienen la gnosis y con la cristiandad tenemos la acción de la gracia, que no es lo mismo que la gnosis. Y bueno, a esa pregunta igual no tienes que responder, pero hay una que sí me intriga y es que a lo largo de tu ponencia has hablado de la solución de la disolución del yo. Y yo quisiera saber, cuando estamos en un momento de gnosis profundo, no tenemos una disolución del yo, sino que tenemos una revelación del yo de Cristo. Y incluso en ese momento no es la revelación de un absoluto al que se rinde Cristo en sí mismo, sino que es la revelación del Padre. Por tanto, el absoluto no existe en ese sentido. Entonces, yo me pregunto cómo resuelves este punto cuando enlazas con otras religiones. Muy buena pregunta. Yo creo que para esto necesitamos otro simposio entero. Lo podemos organizar tú y yo. No, en serio. Es una pregunta muy, muy importante. Es una pregunta fundamental y clave dentro del diálogo interreligioso. Así que, por supuesto, también en la mistagogía. Y gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos aquí preguntas abiertas para seguir tratando y debatiendo. Gracias, pero es que es imposible responderla. Es una pregunta demasiado ingente. Gracias. Ya lo sé, pero tenemos que tomar un descanso. Regresamos aquí en 15 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, nuevamente por esto que nos has ofrecido.